Don Miguel Quiñones Vila, ciudadano de a pie. Buenos días. Como todos los miércoles. Como Bien, todos bien, buenos días. O como casi todos los miércoles. Acaba de mandar, acaba de anunciar el presidente López Obrador en la mañanera del martes, estamos grabando el día martes, la iniciativa de reforma para eliminar el horario de verano. Sí, es muy importante. La importante. iniciativa para que ya no haya cambio de horario, cualquiera de las cámaras, porque yo tengo los estudios y tengo unas encuestas, adelantó hace unos días y ahora lo ratificó. Dice que tiene una encuesta y que el 71% de los mexicanos está a favor de que no se cambie el horario de verano. Y es que dicen que el horario de verano trae repercusiones en la salud, somnolencia, irritabilidad, trastornos digestivos, hormonales, depresión. Esto lo dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer. En la conferencia de este martes, el secretario de Salubridad dijo que el horario de verano fue una decisión política y que lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social, el reloj de Dios. Agárrate de esa. ¿Cuál es el reloj de Dios? Pues no tengo ni idea, pero habría que preguntarles, ¿no? No, pero es que ya los discursos de hoy día ya difieren mucho de los discursos de antes de los políticos, la hora del Señor, abrazos y no balazos, hacer el No, bien, pórtense bueno, bien, pero, voy a acusar pero a aquí, tus abuelitas, ¿no? pero aquí hay que saber primero quién es Dios, porque hay unos que sí son Dios y hay otros que se creen Dios. Hay unos que se Entonces, creen Dios, pero ¿cómo ves el horario o el cambio o la posibilidad de que se modifique el horario? pues mira, yo no sé lo que digan las encuestas, pero creo que en todos los países de Europa y América hace efectos el horario de verano. Se sincronizaron precisamente para tener menores diferencias o ir a la mano con los, primero en cuestiones económicas, los mercados y todo esto. Y yo no veo que todos estos ciudadanos del mundo que tengan horario de verano, pues tengan las consecuencias que dicen estos señores que vamos a tener, ¿no? O que se tienen. La disfunción y todo este rollo, El pero insomnio, ¿no? Dicen que el el insomnio. insomnio. Yo creo que a lo mejor un día o dos, pues sí, mientras te adaptas, pero no pasa de ahí. Entonces, es una excusa como otra cualquiera para tener un tema de cuál hablar y sobre el cual debatir y hacernos a un lado las ideas que traemos de las últimas declaraciones donde yo creo que sí se metieron en broncas, que fue atacar a la iglesia, o por lo menos si no atacarla, maltratarla, y el otro, Descalificarla, cuestionarla. exactamente. Eso a mucha gente le molestó. Y hay otro tema que es igual de importante, que fue el tema de los judíos, Sí, claro, porque no hay bueno, que eso perder de está. vista. Ves que ya hubo un acercamiento, pero de todas formas la comunidad judía no acaba de estar muy contenta, ¿eh? Y a lo mejor la comunidad judía en México no es tan importante como lo es la comunidad judía en Estados Unidos, porque realmente son los amos del mundo. Entonces, yo creo que hay que medir un poquito más qué términos y qué palabras se utilizan dentro del contexto nacional e internacional, porque si no, esto puede ocasionar graves consecuencias. Bueno, ¿qué Hay me todo. dices de decir que si se condena al señor Assange de los Wikileaks y estas cosas, que tiren la Estatua de la Libertad? Miguel. Estaba entrando una llamada y Ah, me sí, ¿qué silenció. onda tú? Me quedé Sí, como güey aquí. ya la rechacé. No, eso, mira, es que
Es inconcebible. O sea, la Estatua de la Libertad es un monumento Se volvió a quedar. que donó Francia precisamente para conmemorar, no sé si el centenario de la independencia de Estados Unidos. No estoy muy seguro del dato, pero ¿qué tiene que ver eso con el tema del ICRIS o como se llame ese rollo? O sea, no le veo ni pies ni cabeza. Son declaraciones que, te digo, se hacen pues, pues sin pensar, realmente sin pensar. ¿Quién sabe si será sin pensar o será con toda la jiribilla Yo de entiendo que cambiar debe haber el distractores, ¿no? discurso, de marcar una agenda diferente, de distraer a la gente, pues todas estas cosas que el señor presidente maneja muy bien, man. Pero mira, seamos honestos. ¿Qué tanto porcentaje de la población atiende o hace caso de todas estas cosas? O sea, Según los realmente, a lo mejor estudios, son temas, dime, que para el periodismo pueden ser pues, la nota del día, porque pues, hay que buscar la nota del día. Pero para el grueso de la población, realmente yo creo que nos vale madre. mira, el tema es que gente de tu edad obtiene la información con un método diferente a los jóvenes, a los millennials. Los millennials ahorita están sufriendo su primer descalabro en la bolsa, en meter su lana a la bolsa. Se derrumbó la bolsa y no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar. Los millennials, los jóvenes están hechos para recibir la información a través de las redes sociales, no de la comparación, de la investigación de los datos periodísticos, de la confianza en un medio periodístico, sino de las redes sociales. La pues, inmediatez, estás en el momento de una reunión y llega un WhatsApp o una comunicación de Twitter, que es lo que ya muchos usan, y en ese momento pues resulta que te mandan decir que se murió fulano de tal, lo que pasó el otro día. Sí, Bueno, ah, se murió el fulano pobre, de tal y resulta que no se había muerto. el Sí se pobre murió Nacho, después, sí se murió después, pero en el momento se arma todo un escándalo. Y estos jóvenes reciben esta información, estos datos de que van a tirar la Estatua de la Libertad porque López Obrador lo pidió, ¿sí? Se generan las sí, noticias fake, como los chiles en nogada, como el mole, como las chalupas fake, como la vida fake, todo lo que es falso. Y hay una invasión de información sobre estos temas que es descomunal el asunto. sí, o sea, al pobre Nacho yo creo que lo enterraron y resucitó cada día Así ha hasta que llegado. finalmente, falleció el domingo. Pero, Está caray, tu internet está fallando, ¿eh? ya pagué lo que tenía a mano para que pudiese aguantar yo no entiendo esto del internet de megacable, de verdad que a veces es Sí, de desastroso. repente baja mucho. Yo ves que tuve problemas la semana pasada, vino un técnico y ya me arregló todo. Ahorita tengo una descarga impresionante de 400, pero la subida, que es lo que hace que la voz se oiga así, que como que tiembla, la subida no es así, ando en 90, en 100, ahí va, pero bueno, más o menos ya con esa velocidad puedo tener una transmisión Con uniforme. eso te defiendes, pero yo no, Sí, porque a lo mejor tú ando con no, 30 y a lo mejor tantos tú o tienes 40. 30 y ahí sí se te viene abajo todo. Sí, 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 sí. pero en fin, son de las muchas cosas que pasan y que no tomamos en cuenta. Si quieres hablamos mejor de Y otras seguimos cosas, pagando, de algo más, como cuáles. pues algo más agradable. Mira, te voy a poner aquí No me vayas a sacar una noticia de Lola, porque entonces sí, apago el internet. más o menos es una noticia de Lola. Mira, este martes 5 de julio se celebra Ah, el sí, el Día bikini. Mundial del Bikini.
Un día como hoy, 5 de julio de 1946, el bikini se presentaba en sociedad en la piscina del Hotel Molitor en París. De ahí que hoy celebremos el Día Mundial del Bikini. Aquí tienes la piscina en el 1946 y en el 2022. O sea, ve la gran diferencia, ¿no? En esa piscina estuvo Johnny Weissmuller, que fue uno de los tarzanes más importantes. Y campeón Francés olímpico. Louis Reard, no sé si se diga así, que revolucionó al mundo de la moda después de la Segunda Guerra Mundial. Este fue el hombre que lanzó, poniéndole el nombre del atolón de bikini, Louis Reard, y la primera modelo fue esta chica, Micheline Bernardin. Era una chica que era conocida porque bailaba desnuda en un casino de París. Le puso la ropa. Y la taparon. Y la medio tapó, y ahí está, Michelle Bernardini, la primera mujer que posó en bikini en la piscina, ahí se ve la piscina, el atolón, ahí tienes el atolón. Y luego las mujeres que han sido ícono de los bikinis. En 1951, no, perdón, en 1953, Brigitte Bardot. Qué guapa era, ¿eh? Sí, Brigitte Bardot era muy guapa. La Sí. Gina Lollobrigida, o como se Ana Gardner. Úrsula Andrés. Es la Úrsula Andrés en un James Bond. Espérate, Híjole. Espérate. Esa es de James Úrsula Bond. Andrews en la película Doctor No. Raquel Welch. Esta también era, One creo Million que Years. sí, esta fue la época de la prehistoria y también tuvo muy poco éxito la Salma película, Hayek, pero que no está la foto. Angelina Jolie también es otra. Esta también es de James Bond. James Bond. Halle Berry. Muy guapa esta mujer. Muy guapa, guapísima. Muy guapa. En fin, son las mujeres, entre otras, claro, que han hecho famoso el asunto del bikini desde 1946. ¿Cómo se pasa el tiempo, verdad? Sí, parece que fue ayer, ¿verdad? Parece que fue ayer, lo dirás de broma, pero parece que fue ayer. Sí. Aquí hay una, no, con los sombreros estos, al estilo de, pues mira, este es un reportaje de las primeras fotografías del bikini. Ahí está la modelo. Mira, hasta medio ridículos, ¿no? Esos eran, esa también era muy guapa. Esta aquí era la de, ¿cómo se llamaba la película? Ya no me acuerdo. ¿Rita Hayworth? No. Sí, la de que tiene así que movía la melena. Sí. Jacqueline Onassis. Úrsula Andrews. Ya es un poquito más moderno. Es el bikini más caro del mundo. Este Sí, es debe estar. Victoria's Secret. En fin. Muy, muy interesante decían el de tema. la moda lo que te acomoda. Sí. No todas las mujeres tienen el cuerpo para usar bikini, ¿no? No, y me extraña que no haya salido alguien por ahí a decir que eso es un ataque a la feminidad, no sé cuántos rollos más se acostumbran estos días. Puede ser, sí. Pero en fin, que el uso y el abuso de la imagen de la mujer, bueno, pues opiniones. Oye, y siempre habrá el COVID sigue avanzando. Pues según los datos, ya sabes que lo de los lunes pues es pura fantasía porque martes. hoy es
martes, sí, pero los de los Datos de los lunes martes. son pura fantasía. Hoy no sé cuántos, pero supongo que ya le estarán pegando los 30,000 infectados diariamente. No Aunque sé si ayer, 30,000, pero sí ya llevan un buen número. Pues es que fíjate, yo en la semana pasada, gente conocida mía, por lo menos 8 personas, dieron positivo, man. sí, 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 Conocidas y de cerca, vamos. sí, Y yo me hice la prueba inmediatamente, mano. Ya me hice una y hoy en la mañana me hice otra porque dije no sea la de malas. sí, tienes que dejar pasar por lo menos los 4 días si ya estuviste en Exactamente, contacto yo con alguien. a los 5 y luego otra vez. Más vale. Una de más no está. Además, ahora ya Ahora, los puedes conseguir ahí en Farmacia del Ahorro, en Benavides o Guadalajara, que son individuales muy baratas, menos de 300 pesos cuestan, sí, y con eso estás del otro lado. ahora también habría que saber qué es, qué tan real es el dato, porque ¿de qué depende el saber el número de contagiados? De Pues del que se hayan número de reportado pruebas. a la Secretaría de Salud. Y exactamente. Y si durante 2 años, pues los datos que se manejaban eran falsos, nada me dice que el de hoy es verdadero. Si dicen 22, pues pueden ser 30, pero también pueden ser 40. Entonces, es información que realmente la saben, pues yo creo que pocas gentes. Pero el asunto está en que sí hay un repunte y sí, no sé si te pase lo mismo, gente conocida, gente cercana, se está No, contagiando. por supuesto que sí, por supuesto que sí. Gente cercana a mí y cercana a mis amigos se han contagiado y algunos ya con las 3 vacunas y que ya les había dado y les vuelve a dar. Entonces, hablan de cierta variante de la Omicron, esta que se contagiaba con mucha velocidad, de que ya evolucionó a tener algunas defensas contra las vacunas. Entonces, pues no se saben, los datos reales no se saben. En muchos lugares, pues ya ves que para entrar a Estados Unidos ya no te piden nada, entonces uno no, cuesta ¿Quién mucho sabe? A lo trabajo mejor ubicar van qué total. a empezar a pedirte nuevamente, ¿no? Pues con Sí, pero el asunto crecimiento de es, esto. ¿por qué cortar las medidas cuando todavía no hay certeza de que hayamos podido combatir al virus? Entonces, yo creo que se soltaron las riendas con mucha velocidad y puede traer consecuencias graves. Sí, sí lo creo, definitivamente. Pero en fin, Pues fíjate que hoy invité al doctor Rodolfo Cruz Vadillo de la UPAEP, que es un especialista en los temas educativos, y los datos que te voy a dar, Miguel, te van a alarmar. Doctor, buenos días. Muy buenos días, saludos. ¿Qué tal? buenos Ahí días, van mucho unos gusto. datos. Ahí van unos datos. La Secretaría de Educación Pública ordenó no reprobar a ningún alumno de primaria o secundaria independientemente de su aprovechamiento. Todos deben tener una calificación mínima de 6 y por tanto deberán pasar al siguiente grado con el respaldo de todo lo que signifique la Secretaría de Educación Pública y no solamente de las escuelas públicas, también de las escuelas privadas. Se elimina la obligación de tener el 80% de asistencia a las clases para los estudiantes de tercero a sexto año de primaria y de primero a tercero de secundaria. Los maestros ya no van a pasar lista de asistencia. Estas nuevas directrices se aplicarán a las escuelas públicas y a las escuelas particulares que tengan el reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. Es un asunto que es como una papa caliente que va a rebotar en los próximos años, en los siguientes gobiernos y en la sociedad en términos generales.
Alegan ellos que sobre el tema de ya no pasar lista de asistencia a los alumnos, un experto considera esto como un problema más complicado. Dice, aunque poco conocido en nuestro país, diversas investigaciones nos enseñan la importancia de la asistencia y las consecuencias de no medirla. La realidad es que no se puede trabajar con quien no está. Un estudiante no aprende si no asiste a la escuela. El término para este gravísimo problema es ausentismo crónico y es una de las causas principales de un bajo rendimiento escolar y de la deserción. El término se usa a nivel mundial para definir la ausencia en al menos el 10% de los días del ciclo escolar. Esto más que los estudiantes no van a ser reprobados. Qué fuerte información. Qué fuerte información. ¿A dónde vamos a parar, doctor Cruz Vadillo? Como dijera la canción. Hola, buen día. Buen día. Bueno, me parece que el problema está en que solo tenemos una parte de la fórmula, es decir, esto que están instaurando, pues se quiere pensar que es como respuesta a aquellos estudiantes que en el periodo pandémico, pues no pudieron seguir sus estudios, no pudieron seguir afiliados a las instituciones educativas. Entonces, queremos pensar que esta medida es pues para precisamente posibilitar nuevas afiliaciones, que los estudiantes no repitan, que los estudiantes recuperen, vaya como diciendo, este momento de pandemia pues no fue de verdad, es un espacio de excepción y vamos a retornar y vamos a recuperar lo aprendido. O sea, el problema con la medida es que este tipo de medidas solamente pueden ser eso, una excepción, un tipo de acción afirmativa, pero que no pueden ser constantes en el tiempo porque tienen efectos perversos, que es lo que ya señalaba. Y es precisamente que los estudiantes y los padres de familia crean o piensen que no es necesario asistir y no es necesario esforzarse ni aprender. Es simple, o sea, entramos en una era casi lo que cuenta es la credencial, como si al final que me entregaran un certificado que dice que he cumplido mis estudios de educación media superior, secundaria, es suficiente para poder desempeñarse en la vida, y la realidad es que no es así. Al final esto a largo plazo va a impactar seriamente, directamente en los estudiantes, en sus bolsillos, al no estar cualificados y no poder desempeñarse de determinada forma, e indirectamente pues al país. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que el desarrollo de un país también está íntimamente vinculado con sus ciudadanos, sus competencias, sus habilidades, esto pega a largo plazo, ¿no? Entonces, me parece que es algo que hay que cuidar, le hace falta otra parte, o sea, esto puede ser una medida que proteja a aquellos que quedaron desprotegidos, pero no puede ser una medida que al final termine produciendo lo que no tiene que ver con el derecho a la educación. No sé, a ver, es que esta medida puede ser, por un lado, decir, bueno, necesitamos garantizar el derecho a la educación. El derecho a la educación es que lo principal es que los estudiantes puedan estar inscritos en una institución, perfecto, pero el derecho a la educación no se acaba en estar inscrito. El derecho a la educación se cumple cuando han recibido una educación de calidad, cuando han desarrollado aprendizajes significativos, cuando han desarrollado habilidades, cuando son capaces de desempeñarse. Ahí está el derecho a la educación. Y entonces podemos decir que está seriamente cuestionado si no somos capaces de tomar esas decisiones las más prudentes para decir cómo le vamos a hacer para pues que los estudiantes recuperen lo que tienen que recuperar de aprendizajes y aprendan lo que tienen que aprender. Y para eso, como bien lo decía, pues es que no se puede de otra forma si no es estando en las aulas, asistiendo. No queda de otra. ¿Cómo defender a los escolares de estas decisiones gubernamentales si hasta las escuelas privadas tienen que cumplir con esta nueva disposición? Sí, bueno, me parece que aquí la defensa, bueno, por desgracia la cuestión de la SEP cuando dice esta es de la disposición, pues todas las escuelas se tienen que regir, ¿no? Ella lo mandata y se tiene que hacer. Me parece que la protección
tiene que ver ya desde, y no tendría que ser así, vaya, porque la protección tendría que ser desde la SEP. O sea, desde la SEP es primero, la SEP es la que tiene que garantizar que los aprendizajes se cumplan. O sea, no es solo garantizar que el estudiante esté inscrito, reitero, sino que haya aprendizajes, que se garantice que los espacios escolares son espacios dignos, donde se generan conocimientos, aprendizajes, habilidades, porque eso es lo que va a dotar a los estudiantes de autonomía. O sea, la autonomía entendida como esta capacidad de tomar las riendas sobre mi vida y poder tomar las decisiones que yo considere pertinentes. Eso es las herramientas mínimas que tienen que dar las instituciones educativas si hablamos de educación. O sea, que me permita a mí pensamiento crítico, reflexivo, o sea, autodeterminación, ¿ok? Bueno, eso lo tiene que garantizar la Secretaría, pero bueno, si la Secretaría en este sentido, por le decía, no da la otra parte de la fórmula, ya dio la primera, es decir, a ver, vamos a proteger a los que consideran desprotegidos, ok, pero hace falta la segunda, y es, ¿qué es lo que vamos a hacer para que todos los estudiantes se les garanticen aprendizajes y una educación? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer las escuelas? Bueno, ahí se necesita mucha creatividad. ¿Por qué? Porque entonces lo que tenemos que hacer como instituciones es fijar sentidos en los estudiantes, constituirse, que ellos vean sentido en lo que están aprendiendo. O sea, experiencias de aprendizaje que los estudiantes vean como dignas de estar. O sea, que ellos digan, me gusta estar en la escuela me parece es un lugar que es importante, o sea, que recuperemos también esa relevancia que tienen las instituciones educativas y que puede tener en la vida de los estudiantes. O sea, si no va a estar por el lado del mandato, ¿no? Pues tiene que estar del lado de las instituciones por el convencimiento. Es decir, ¿cómo le hacemos para que nuestros estudiantes y nuestras familias vean que la educación es un bien simbólico que vale la pena tener, que vale la pena esmerarse, con el que vale la pena esforzarse? Y eso implica, pues, formación de los docentes, un diseño de espacios y trayectos educativos, de experiencias educativas que haga que los estudiantes, pues, estén en la escuela, o sea, se afilien, pero ya que estén interpelados por las instituciones. O sea, no es imposible eso, pero claro, tampoco es sencillo porque requiere creatividad y el diseño, precisamente, bueno, y conocimiento para que nuestros estudiantes estén en la escuela por voluntad. Eso es lo que mejor puede funcionar, más que por obligación, que ellos estén convencidos que el espacio escolar es un espacio que les está brindando ahora una serie de conocimientos que son importantes y relevantes. Voy a ponerles el boletín que da pie a estos comentarios. Tienes una cara, Miguel, que no, como que se ve que no puedes creer esto, ¿verdad? Definitivamente no. Este es el boletín Sí. de la SEP, disposiciones para concluir ciclo escolar 2021-22 e inicio del 2022-2023 para escuelas. Exhorta a las autoridades educativas, docentes, madres y padres de familia a facilitar la reincorporación de alumnos al servicio educativo. Lo publicaron el 28 de junio de este año. Y dice, la SEP da a conocer hoy en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias para la conclusión del ciclo escolar 2021-2022 y el inicio del ciclo escolar 2022-2023, así como para favorecer la reinserción escolar, el trayecto educativo y la permanencia de estudiantes en el sistema educativo nacional. El acuerdo se publicó en el sitio, ahí viene el dato, y se emiten los criterios a la evaluación de aprendizajes para preescolar, primaria y secundaria y el diseño de un plan de atención de aprendizajes prioritarios que coadyuven a la continuidad en el servicio educativo. Las disposiciones señaladas son aplicables para las escuelas públicas y particulares del país y consideran las diferentes modalidades de enseñanza. Se exhorta a las autoridades educativas de las 32 entidades del país, docentes, madres y padres de familia o tutores y demás integrantes del sistema a facilitar la reincorporación de los estudiantes al servicio educativo y a generar condiciones para prevenir y atender el abandono escolar. Indica los elementos a considerar por docentes frente al grupo I o titulares de asignatura para la evaluación de aprendizajes, con base en el plan y programas de estudio vigentes, el desempeño de estudiantes en periodos de evaluación
los resultados de las valoraciones diagnósticas y la realización de trabajos y actividades académicas que demuestren los saberes adquiridos. El documento señala que el registro de calificaciones finales para el ciclo escolar 2021-2022 tomará en cuenta los logros de los aprendizajes y considerará los niveles de comunicación y participación en las actividades señaladas por las y los docentes. Sigo sin entender nada, ¿eh? A no ser que ustedes ya lo hayan entendido, me lo dicen, por favor. Las madres, los padres de familia o tutores podrán apoyar en la demostración de las actividades desarrolladas por sus hijas, hijos o pupilos durante el periodo de evaluación como parte del acompañamiento realizado. Para garantizar el tránsito de los estudiantes al siguiente nivel educativo, el acuerdo permite la implementación de procesos de regularización y evaluación general de conocimientos. Asimismo, establece un periodo extraordinario de recuperación desde el inicio del ciclo escolar 2022-2023 hasta el término del primer periodo de evaluación. A partir de los resultados obtenidos en las valoraciones diagnósticas, se diseñará un plan de atención de aprendizajes prioritarios elaborado bajo el esquema de nivelación por grado escolar y o asignatura según el nivel de que se trate. El plan de atención de aprendizajes prioritarios se aplicará a todas y todos los estudiantes sin excepción, dando prioridad a aquellos con niveles de comunicación y participación intermitente y comunicación prácticamente inexistente en el ciclo 2021-2022, señala el acuerdo. Para asegurar la reincorporación de las y los estudiantes que se encuentran con estatus de baja en el sistema del control escolar, se aplicarán las normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación de la educación básica. Ya el último párrafo me lo salto porque ya me hice bolas. O sea, esto es por la pandemia. Esto es para que no haya quien repita en los ciclos escolares que lo reprobaron por no tener clases. Así es. La calificación para los profesores, para las escuelas, todo esto. Pues, qué rollo, Dios mío. Sí, sí tiene que ver con la pandemia. Las normas, ahí están las normas, son muchas, son 40 y tantas páginas, 47 páginas, yo creo que no me las salto. El acuerdo, en fin, o sea, los alumnos no fueron a clases porque hubo pandemia, hubo confinamiento. Entonces nadie se hace responsable del aprovechamiento. Esto le da la razón a los padres de familia que dijeron, a mí me vale que mi hijo pierda un año, no va a la escuela. Sí, aquí me parece que tiene que ver con la pandemia, precisamente, tiene que ver con las cifras que han presentado sobre cómo cada ciclo escolar lo que había era, se estaba presentando el fenómeno de rezago, pero también el abandono de las instituciones, o sea, por parte de los estudiantes. El problema de repente con estas medidas, y ya lo he señalado otras veces, es que en un primer momento no se confía en las instituciones y en la organización de las instituciones junto, que tiene que ver, o sea, la comunidad educativa donde están los padres de familia. ¿Por qué? Porque me parece que hay instituciones donde esto puede aplicar, por ejemplo, instituciones que cuando intentaron regresar resulta que no había agua, que no había luz, que las habían saqueado. Entonces los estudiantes no pudieron regresar, ¿no? Pero también están las instituciones que pudieron sostener el acto educativo, que pudieron seguir los procesos educativos y que en este momento precisamente no tienen este tipo de problemas tan a lo mejor profundas como las puede tener otras instituciones. O sea, ahí la idea, lo que me parece que tendría que ser, pero que no estamos todavía, o sea, no somos un sistema totalmente maduro para ello, es confiar en las propias instituciones como organizaciones de un todo que toman decisiones también. Esa famosa autonomía que no termina de darse, no sé si lo vemos, es que vamos a darle autonomía a las instituciones. Este discurso lo hemos venido escuchando desde décadas anteriores y no termina como de quedar. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos esa confianza en las instituciones. En la BUAP, cuando no era BUAP, cuando era nada más UAP,
hubo una época en la que los jóvenes que estudiaban preparatoria en las prepas de la propia universidad tenían lo que se llamaba el pase automático. Y los que llegaban del Benavente, del Pereira, del Oriente, del Humboldt, etcétera, esos los habían que examinar. Evidentemente era una decisión populista, la masificación de la educación. ¿Por ahí vamos? No creo que, o sea, no estoy seguro que sea tanto así como en el ejemplo. No quiere decir que no esté relacionado, sino más bien la cuestión es que la Secretaría lo que hace es o sea, puede ser, o sea, porque tendríamos que ver que esto qué va a producir, o sea, futuro inmediato, cómo se va a traducir, en qué momento se tiene que acabar y la otra parte de la fórmula y qué es lo que va a hacer la Secretaría para garantizar estos aprendizajes. O sea, eso es por un lado, pero por otro, el sentido casi siempre homogéneo de la disposición, es decir, en lugar de pensar desde una perspectiva de sectorización donde se le dote a las instituciones cierta autonomía para decidir, por ejemplo, colegiadamente, decidir cuáles son esos casos de estudiantes, con qué estudiantes que tendríamos que realizar esta acción para que los estudiantes regresen a las instituciones, para que no se dé el fenómeno de la repetición, que ahí hay debate, o sea, entra en tensión entre si es bueno que repitan, no es bueno que repitan. Ahí la literatura no está totalmente de acuerdo. O sea, hay pros y contras de la repetición, pero si nosotros lo pensamos así, o sea, tendría que es lo que decían, no, por desgracia no tenemos un sistema totalmente ya maduro. ¿Por qué? Porque entonces se aplica la norma para todos sin importar que hay instituciones, por ejemplo, que sí son capaces en este momento de realizar los procesos que tienen que realizar con justa razón, con evidencias. Entonces, como no tenemos este principio donde le damos autonomía también a las instituciones para que ellos, decir, la indicación es que intentemos recuperar a los estudiantes. Entonces, habrá estudiantes que por cuestiones ajenas a los estudiantes no pudieron seguir sus estudios. Entonces, ahí sí necesitamos realizar una serie de acciones que permitan a esos estudiantes que no se queden atrás, no se desafilien del sistema educativo y que lo tengamos recuperado. Pero también habrá otros casos donde no es, o sea, donde no es el caso. Me explico. Y es ahí donde pues la autonomía no aparece. ¿Por qué? Porque no se deja precisamente que las instituciones, bueno, pues gobiernen, por ejemplo, ese tipo de decisiones, que las que conocen la situación, o sea, la realidad que están viviendo son las comunidades educativas. No es el gobierno, pero pasa como en pandemia. Todos cerramos, todos abrimos, cuando hubo instituciones, por ejemplo, que pudieron haber abierto las escuelas antes. ¿Por qué? Porque había un número de casos positivo bajo, porque había un nivel de mortandad bajo y sobre todo porque había un rezago educativo alto. Ahí era donde pudimos decir, podemos abrir la escuela, no lo hicimos. O sea, nos damos cuenta, la lógica es todo México, que no es México, son los Méxicos, todo es al mismo tiempo, todo es igual y todo homogéneo. Cuando no, cuando hay diferencias y tendríamos que dar una respuesta, vamos a ponerle así, bajo un criterio de equidad a esas diferencias. Y lo mismo pasa con esto, o sea, no lo sé si al final, no estoy seguro, pero no, con eso no quiero decir que no, sea una medida populista, porque por desgracia, todas las acciones que se están llevando a cabo, las becas directamente, antes las becas que daban los posgrados, ahora las va a dar el gobierno, bueno, el Estado directamente. Entonces, ahí ya no sabemos qué pensar, me explico. Ahí sí hay una medida que podemos empezar a sospechar de populista. Esta no lo sabemos. O sea, puede que sí, pero tendríamos que ver ahora sí cómo vamos avanzando. ¿Para qué? Pues para llegar a la otra parte, y es que sí se cumplan los aprendizajes, porque si no, lo que los papás y los estudiantes no están viendo, pues es que lo que se está violentando es ese derecho a la educación. O sea, que yo te dé un papel hoy por hoy, o sea, los certificados están devaluados. O sea, antes lo que hacías con una licenciatura ya no lo haces, ahora necesitas 2 maestrías, un doctorado. Entonces, el certificado de los chicos de bachillerato así, mucho más devaluado, y al final le pega directamente a los chicos. O sea, esa es la otra parte que a lo mejor
no es tan visible, pero que sí requiere de una serie de acciones, de políticas educativas que permitan esta recuperación y garanticen a las escuelas como espacios dignos. Y eso todavía está por llegar. Se supone que en la puerta porque tenemos el nuevo plan de estudios y la nueva propuesta curricular. Miguel Quiñones. Yo sí creo que sea una medida populista. Sí, claro. Definitivamente. O sea, el gobierno está saliendo por el camino fácil del problema. Yo no creo que México haya sido el único país que ha sufrido la pandemia, ni creo que sea el único país que cerró las escuelas o el sistema educativo. Lo que sí creo es que aquí no se tomaron las medidas pertinentes para poder seguir otorgando la educación a los niños. Ahora, hay que distinguir niveles. Si los niños de primero, segundo y tercero de primaria pasan en automático, vamos a tener niños en cuarto de primaria que no saben leer ni escribir. Y eso sí es un problema, porque no hay forma de poder educar si no se tiene conocimiento de lectura y de escritura. Entonces, aquí el problema empieza muy, muy abajo. Y por supuesto, si van a empezar a aprender a escribir en cuarto, quinto, sexto de primaria, si de por sí poca lectura hay, poca comprensión, porque normalmente lo que se aprende lo aprenden de memoria, no leen, no analizan, pues esto va a ser una bronca tremenda. Vamos a tener jóvenes en preparatoria o entrando a la universidad que no tienen ni nociones, ni siquiera nociones de lo que quieren ser o estudiar, y que se les va a mantener pues en lo más fácil, sigan y sigan, porque esta ley abarca primaria y Y secundaria. secundaria. O sea, Esto, podríamos decir que es una no generación, pero sí son 2 años perdidos del ciclo escolar. Hay un pues en algunas retroceso. ocasiones yo creo que sí. Yo creo que sí se perdieron para mucha gente, para mucha población estudiantil, porque no tuvieron ni la forma ni los recursos para acceder a la educación que se daba a lo mejor vía Zoom. Pero esta ley aplicada para todo el sistema educativo se me hace totalmente nefasta. Yo no sé si hoy siga siendo válido. Cuando yo llegué en el 71, a mí me pidieron que entrase a un colegio que estaba afiliado a la SEP, y casi todos, el Oriente, el Benavente, el Teresiano, por ejemplo, en el caso de las mujeres, estaban afiliados a la UAP. Entonces, no entendí nunca la diferencia, pero sí yo entré al Pereira porque el Pereira era el único colegio que estaba afiliado a la SEP. Yo tenía que revalidar, me mandaron a una escuela en México a hacer los exámenes pertinentes, y al final me quitaron un año habiendo hecho exámenes de secundaria, de geografía, historia y civismo. Yo me puse a estudiar eso precisamente para poder revalidar mis papeles, y al final lo que me costó fueron 2 años de escolaridad. Sí, es un poquito traumático y a veces una carga el ser a lo mejor el mayor del grupo, que no fue mi caso porque había muchos más que tenían mi edad, pero el perder un año no lo veo tan complicado como el no otorgar la educación en el año siguiente. Aquí están tapando un hoyo chiquito, que es el que tengamos niños que no aprendieron lo que tenían que aprender, con un boquete enorme, con un socavón del tamaño del universo, de mantener niños que permanentemente no van a ser educados. El no tener la cuota de asistencia, caray, es darle la libertad a lo que para nosotros era una aventura el día de pinta. O sea, pues Sí. ahora va a ser pinta diaria con asistencia a la escuela. El ir a la escuela va a ser la aventura en vez de el no ir. Entonces, yo no sé, para empezar, lo que leíste no entendí ni madre. O sea, no sé para quién lo redactaron, pero tengo cierto conocimiento y cierta forma de entendimiento y no entendí nada.
No sé quién lo redactó, ni cómo lo redactó, ni sobre qué base lo redactó, pero realmente es un trabalenguas para que nadie entienda qué es lo que está ocurriendo con casi todas las políticas que se están llevando en el sector educativo. Ese es mi punto de vista. No sé si el doctor coincida conmigo, pero por ahí van para mí los tiros. Solución, Me parece, que las escuelas se afilien a las universidades, ¿sí? Y mantengan sus estándares de educación con los mínimos requeridos para poder avanzar de un año al otro. ¿Sí? Doctor, perdón. sí, pero no, coincido. Ahí me parece que hay algo cuando dice, bueno, ¿qué es lo que está de fondo? Y que pasa en México, por desgracia, y que no se ha resuelto a pesar de las promesas, es cómo la desigualdad social ha transitado y hoy por hoy está presente y se ha transmutado en desigualdad educativa. A veces pensamos que la educación por sí misma va a resolver todos los problemas, ¿no?, del país, y no es así, no lo va a resolver. Hay otro problema que tienes que resolver tú como Estado y que no está resuelto, y que la pandemia lo que vino fue a agravarlo, a ponerlo más profundo, a hacerlo más visible. Y ese problema, por desgracia, o sea, los que saben, los que han hecho estudios sobre cómo la pobreza, las condiciones precarias se hacen presentes, juegan en la vida, bueno, nos han dicho esos estudios que juegan y juegan significativamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento de retorno, en este momento que tenemos ya de regresar a las escuelas, pues nos damos cuenta que las acciones que tendrían que estar resueltas en el medio social, que son cuestiones estructurales, no lo están. Y eso hoy por hoy es muy visible, por ejemplo, en espacios institucionalizados como la escuela, donde los estudiantes, o sea, donde esa experiencia de pobreza, de desigualdad, ¿verdad?, que está presente, que vino intensificada con la pandemia también, pero no quiere decir que la pandemia es la culpable. O sea, la pandemia lo hizo muy visible, pero este problema ya era de antes, era anterior a la pandemia. Ahí es donde se empieza a reflejar en la escuela. Y entonces lo que yo comentaba es que solo se tiene una parte de la fórmula. Este discurso muy de justicia social que intenta proteger a aquellos desprotegidos, sí, pero le hace falta la otra parte, es decir, ¿y qué vamos a hacer para garantizar, cosa que todavía no se hace, que todas las instituciones sean lugares dignos para que los estudiantes estén, que se garantice el derecho a la educación desde las instituciones? Y eso el comunicado no nos lo dice, o sea, eso lo calla. Se me hace como cuando sale el periodo para pagar el control de los vehículos, que si lo pagas en tiempo ya no pagas tenencia, y si no lo pagas tienes que pagar la tenencia, que son X dinero. Y en el último día sale un anuncio que como no ha ido el 40% de los que tenían que hacerlo, entonces te dicen se amplía el plazo. tiempo, el plazo en cuanto a semanas o un mes o qué sé yo. Y todos los que cumplimos, todos los que fuimos a tiempo, los que procuramos estar en el momento para cumplir con nuestras obligaciones, quedamos como tontos. Y los que abusaron del tiempo, usaron el dinero para otra cosa, no se endeudaron, no pagaron con la tarjeta de crédito, etcétera, esos reciben un bono. Y los alumnos está pasando lo mismo. Los estamos mal acostumbrando a que no hay que cumplir con la norma, que no hay que estudiar, que no hay que ir a las clases, que no hay que pasar los exámenes. Y los profesores, que ya desde hace mucho tiempo, a los profesores en las universidades les tienen de alguna manera controlado esto de que reprueben a los alumnos, porque la inscripción escolar se puede caer. También se dan casos en las universidades privadas. Por supuesto que sí, por supuesto. Que no puedes reprobar. No, oye, es que estás reprobando a 4, no puede ser, nomás 1. ¿Qué está pasando en todo este escenario? Es que no sé dónde está la falla, pero tú agárrate a cualquiera de estudiante de preparatoria y ponlos a leer una página y después que te la expliquen. La comprensión. Exactamente. Primera falta, no tienen el vocabulario necesario para poder analizar un escrito. No lo entienden.
No lo entienden. Entonces les están hablando en chino. Pasa como con este boletín que acabas de leer. Está redactado para que no lo entienda nadie. Exactamente, totalmente. Entonces dices, bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué le pasa a la gente que debería estar muy preocupada? Si hablamos de que la educación es el camino para la salida del tercer mundo, ¿por qué lo hacemos tan mal? ¿Qué nos queremos meter en el quinto mundo? Porque pues ya no hay otra explicación. O sea, tener gente analfabeta, siempre estamos buscando que el analfabetismo decrezca. Con esto lo que estamos haciendo es impulsar el analfabetismo. Yo entiendo. ¿Cómo se ha tocado este tema en otros países, doctor Cruz Vadillo? ¿Hay experiencias sobre la pandemia, la asistencia, la calificación escolar, etcétera? Sí, sí los hay. Por ejemplo, ¿cuál es el problema en México? El problema es que nosotros tuvimos, o sea, somos de los países con el mayor número de días con las escuelas cerradas. Eso es por un lado. O sea, ya había países que ya habían retornado mucho antes que nosotros a las escuelas. Eso es por un lado. Por otro, hay países donde está resuelto estaba resuelto la infraestructura escolar. O sea, cuando regresaron a las escuelas tuvieron todos los medios para que pudieran los estudiantes estar en las instituciones, vamos a decirlo así, con las medidas sanitarias pertinentes, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en México? Pues en México alargamos el cierre de escuelas, o sea, no sé si recuerdan que hubo un momento en que se le estaba pidiendo al presidente que ya retornáramos a las clases, porque no, o sea, México, y se le estaba diciendo desde lo internacional, o sea, le estaba señalando que México era de los países que todavía seguía con las escuelas cerradas cuando ya la mayoría ya había regresado a las escuelas. Pero ahora, oh sorpresa, cuando México decide, no sé si acordan ese agosto, dice, ok, vamos a abrir las escuelas, pues nos empezamos a encontrar con escuelas saqueadas, que no tenían agua, que no había escuelas, que no había baños, que no había las condiciones sanitarias. Esas escuelas... No hubo mantenimiento. Exacto. Entonces, esa es la diferencia entre muchos países que retornaron, encontraron las escuelas, tuvieron, a ver, yo no sé en todos los casos, pero yo tuve experiencias donde cuando regresaron los profesores, le regresaron con una jerga, un trapeador, una cubeta y un litro de cloro, ¿no? O sea, eso no es tener la escuela en las condiciones para que los estudiantes estuvieran. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo muchos padres de familia que por obvias razones, porque los chicos todavía no estaban vacunados, que dijeron, no, así no lo vamos a retornar. No había dinero por parte de la Sociedad de Padres de Familia, porque eso quedaba en su cancha también. No había los recursos. Entonces, ¿qué pasó? La realidad es que hubo muchas escuelas que siguieron cerradas. ¿Por qué? Porque no estaba garantizada los mínimos de salud ahí. Eso en comparación con otros países, pues ha sido la gran diferencia, que vuelvo a poner el dedo en la llaga, que no tiene que ver ni con los profesores, ni per se con los propios estudiantes, sino con cómo el sistema educativo, bueno, ha garantizado este derecho a la educación a través, por ejemplo, de las condiciones materiales mínimas. Esto era antes de la pandemia, por supuesto, o sea, las escuelas sin agua y sin baño era antes de la pandemia, pero la pandemia lo puso a flor de piel. ¿Y por qué lo puso a flor de piel? Cuando dijeron, ahora sí vamos a retornar, resulta que muchas escuelas no lo pudieron hacer. Y ahora esta decisión es a partir de este lastre que viene desde la pandemia y que no se ha podido resolver, que esa es la diferencia entre otros países que lo resolvieron inmediatamente. Es que durante muchos años pensaron que inaugurar una escuela era levantar 4 paredes, y eso no es una escuela. Una escuela es todo un sistema, todo un nuevo hogar para los alumnos. Es igual que quitar los desayunos para algunas escuelas. Es un principio básico de atención a la gente humilde. Y lo hicieron con una mano en la cintura. O sea, dices, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quieren hacer con la educación en este país? ¿Volver a regresar a estar en manos de un sindicato? No lo veo lógico. No lo veo entendible, no lo veo con una razón de ser para el futuro. Pero bueno, ¿cuántos millones se gastaron en escuelas que no son escuelas? Levantar 4 paredes de ladrillos, ponerle 2 ventanitas y se acabó. Y por supuesto eso se venía arrastrando. Y como dices, efectivamente vino la pandemia y todo esto salió pero a flote
porque es un mugrero. Esa es la realidad. Y ahora, pues arréglalo. Y no tienen forma de hacerlo porque tendrían que invertir miles de millones de pesos en poder darle a la zona rural el sistema educativo que merecen y que necesitan. ¿Cómo lo tapas? Pues que no reprueben, que no vayan, pues que a toda madre, viva México. Qué fuerte, En fin, ¿verdad? pues es que es la realidad, Jesús, es la realidad. O sea, eso es lo que estamos provocando y es muy preocupante. Los países asiáticos que salieron a flote fueron los que invirtieron millonadas en el sistema educativo. Millonadas, ¿sí? Pero velos ahorita dónde están. Son los líderes del mundo. De por sí México tiene un déficit en cuanto a las horas efectivas que hay en la educación. Hay muchas juntas de maestros, reuniones de padres de familia, desfiles, puentes. No sé cuántos días efectivos Los tenemos. viernes para reuniones. No sé Sí. cuántos días efectivos tenemos. En otros países yo veo que los niños entran a las 9 de la mañana y salen a las 5 o 6 de la tarde porque se quedan, comen ahí, hacen la tarea con los niños profesores y ya pasan sus papás por ellos en la tarde ya para llevarlos al disfrute de los juegos, de los parques, de los museos, qué sé yo. Pero las horas efectivas que tenemos en estudio, pregunto, ¿nos garantizan producir mejores profesionales en las diferentes disciplinas que México necesita? ¿O vamos a seguir teniendo demagogos gobernando? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque esos demagogos ni siquiera saben hablar. Suben a una tribuna y escuchan las burradas que dicen. Digo, o que se pongan a leer. No saben leer una cantidad numérica. Si se las pones en números, no hay Dios que la entiendan. O sea, se las tienes que escribir en letra, porque si no, y a ver si no se equivocan a leer. O sea, dices, no, pues, ¿qué onda? No saben separar Me estoy poniendo. los ceros de. Sí, tienes razón. No, es que, mira, nos da risa, pero es doloroso. Es muy triste lo que está pasando. Y el problema es que llegan y ocupan una tribuna. O sea, caray. Pues ¿a dónde vamos? Pues a lo que está ocurriendo. A ver, doctor, ¿qué solución tenemos? ¿Qué dice la ciencia? No hay solución. ¿Qué dice la ciencia? Ok, bueno, a ver, lo primero que podría decir es que tenemos un fuerte problema en México porque nuestras reformas educativas, que en otros países son de larga data, ningún gobierno puede tocar y decir yo quiero ser el presidente de las reformas y pasar a la historia, o sea, y las puede modificar, en México pasa. A ver, ¿qué es lo que vimos con, por ejemplo, con el sexenio pasado de Peña Nieto? Una nueva reforma educativa, pero que se intentó implementar al final del gobierno. ¿Qué estamos viendo en este? Lo mismo. O sea, esto que se está diseñando en este momento no se va a aplicar para este agosto, se va a aplicar para el próximo. Entonces, ¿cuál es el principal problema que tenemos? Que así como nos pasó cuando estaba leyendo, que dice, no termino de entender qué es lo que quieren, así le pasa a los profesores, nos pasa a los profesores con las nuevas propuestas. No acabamos primero de entender qué es lo que quiere esta nueva reforma educativa, cuando ya hay otra en la puerta que dice que es la buena. Eso es por un lado, ¿no? Por otro, el gran problema también que tenemos con que las reformas sean seccionales es que a nosotros, por ejemplo, que nos interesa el tema, no nos da tiempo de evaluar qué funcionó y qué no. O sea, de repente llega 3 años que se está cumpliendo, que se está llevando a cabo y dicen, no funcionó. A ver, pero ¿cómo? O sea, ¿qué elementos tenemos para decir qué sí estaba funcionando y qué no estaba funcionando? Solamente es político, es decir, la instauración de las reformas es un instrumento político que sirve para legitimar al gobierno en turno, para decir este gobierno viene con transformación, viene a hacer lo bueno, va a resolver los problemas, y la realidad es que
los profesores no acabamos de entender cuáles son los propósitos, los fines, cuáles son los sentidos, las estrategias que tenemos que usar para los aprendizajes. Entonces, lo que dices, lo que preguntaba hace un momento, ¿y cómo le hacemos? O sea, en estos días efectivos, yo digo, el problema no son tanto ni los días efectivos, o sea, exactamente tiene que ver con qué es lo que estamos aprendiendo y cómo lo estamos aprendiendo. Vamos a ponerle así, la cualidad de eso. Y eso es un serio problema que no está por ningún lado que se vea de cerca la solución. Vamos a poner que de repente termina este gobierno y queda otro, hay alternancia, y entonces el que viene va a decir, esa reforma no va, viene esta otra reforma, entonces hay que cambiar planes y programas, hay que cambiar contenidos. Nuevamente, entonces el profesor, ¿qué creen? Le decimos, ¿qué crees? Que lo que ya habías aprendido, no, eso no. Ahora tenemos que transitar a otras modalidades, a otras estrategias. Eso no nos ayuda. O sea, algo que tendría que ser de entrada solución es que los gobiernos en turno no puedan hacer modificaciones significativas a los proyectos de reforma educativa hasta que no sean evaluados y sí, con una mejora, pero una mejora con evidencia que permita decir qué elementos funcionaron y qué no. O sea, ese sería uno de los principales elementos que no vemos a corto plazo, ¿verdad? Y que están precisamente mermando, pues, vamos a ponerlo así, la calidad en educación en México. Eso es por un lado nada más, o sea que tendría que cambiar. Y de ahí, pues muchísimas cosas más. La formación docente, es decir, no se forma el docente bien, los cursos de los docentes que están tomando no son buenos, son en cascada, no hay el recurso para que ellos se formen auténticamente, para que tengan experiencias de aprendizaje ellos mismos, las condiciones en las que viven las escuelas otra vez. O sea, tendríamos que pensar que la experiencia de pobreza no es solamente una experiencia de no tener dinero, sino es una experiencia que transita otras esferas de la vida y que termina materializándose en pobreza de aprendizaje. Entonces, no vamos a tener el nivel de estudiantes con los aprendizajes que queremos mientras no hayamos resuelto problemas, por ejemplo, de la primera etapa de esos estudiantes. O sea, en este momento en México suena muy triste, pero nacimiento es destino. Dime dónde naciste, la educación es un problema geográfico, dime dónde naciste, dónde estuvo ubicada tu escuela, si es que hubo escuela, y entonces podremos ver cómo pues esto empieza a transitar, ¿no?, a otras esferas donde pues el estudiante termina precisamente sin los aprendizajes que tenía que realizar. ¿Por qué? Porque en las escuelas los profes son itinerantes, porque llegan, o sea, están tan alejadas, les pagan tan poco, llegan 2 días, 3 días no, y ahí nos la llevamos, ya cambiaron a la mitad del ciclo escolar el profesor porque ya lo pasaron a otro lugar, no llegan con la formación. Ahorita tenemos a la entrada un nuevo plan y programa. La pregunta es, ¿y en las normales cómo los están formando? O sea, a mí me pasó, yo soy profe normalista, salí con una mirada de determinada formación como profesor, y cuando llego a la escuela ya había otra reforma, que entonces me decían, bueno, que eso que aprendiste, qué bueno, pero no va, ahora va esto. O sea, eso tampoco ayuda a que los profesores tengamos claridad acerca de qué es lo que vamos a hacer, y eso está pasando en este momento. Hay nueva propuesta curricular, pero las escuelas normales están trabajando en este momento, si bien están trabajando ya en sus reformas, pero en este momento están trabajando con otro plan, que ya no responde a esto. Entonces es un problema estructural fuerte. Qué barbaridad, hombre. Ahora, esto, ¿cómo lo podríamos proyectar en los resultados educativos a nivel profesional? Vamos a tener, con lo que pregunté hace rato, peores profesionistas, y ya de por sí no son muy buenos. ¿Cómo van a pasar el examen de admisión en los niveles universitarios estos jóvenes que hoy los pasaron con 6 y no les pidieron asistencia? También habrá una disculpa, un chance para que entren a la universidad porque son hijos de la pandemia. Posiblemente porque lo que más, ya lo dijo el doctor, al final la licenciatura no va a servir para nada. Vas a necesitar tener un máster o un doctorado o 2 máster o 3. Eso ya desde hace tiempo. Ya está ocurriendo. ¿Por qué? Porque también las carreras se fueron subdividiendo en una cantidad impresionante de, por ejemplo, administración. Administración hoy debe de tener 10, 12, 15 administrativos
que se enfocan nada más en un punto en vez de tener un panorama global. Y esto es el problema que va a ocurrir con mucha seguridad, pero mucho más intenso. O sea, tú tienes que tener conceptos. ¿Para qué sirve la universidad? Para tener conceptos universales y no focalizados a un pequeño grupo de acción. Y eso es lo que seguramente va a ocurrir, porque va a pasar igual que en la Edad Media. O sea, la familia pobre buscaba la forma de que un hijo fuese cura y el otro fuese militar para poder salir adelante. Bueno, ahora resulta que en vez de ser cura, pues a lo mejor los meten a maestros y a ver, ahí se podrá mantener, van a tener asegurado una plaza sin mayores pruebas. Y esto es lo que ocurre, que después esa enseñanza otorgada por este tipo de maestros, pues sirve para dos cosas. Esa es la visión que yo tengo. Efectiva, hay normales que sí trabajan muy bien, pero todas estas normales que vemos que aparecen en manifestaciones, en grupos, exigiendo derechos y exigiendo tener la plaza asegurada, ¿qué se puede esperar? Hijo, caray. Es que todo esto va a repercutir en el nivel de competitividad que vamos a perder como nación, como sociedad. O sea, vamos para Mira, atrás, doctor. el doctor lo dijo claramente, no tenemos un proyecto de educación que sea viable a 30 años o a 25. Cada sexenio cambia, y a veces ni al sexenio llega. Entonces, si no tenemos un panorama a largo plazo de educación y que se puede ir implementando las mejoras poco a poco, sí, pues estamos perdidos. O sea, los países asiáticos salieron con proyectos a 30, 40 y 50 años y fueron haciendo las modificaciones que necesitaban en el transcurso, pero siempre el proyecto estaba muy claro. Aquí no hay proyecto. No hay proyecto. Qué fuerte. Qué No fuerte. sé si el doctor piensa igual que yo, pero yo soy ciudadano de a pie y sin cultura Sí, sí, además. sí. No, no, coincido. No, aquí hace falta algo de larga data, por desgracia. O sea, dice Pokewitz, un sociólogo gringo, dice, vivimos en la era de la reforma escolar. Si nos damos cuenta, en los últimos años se han dado más reformas educativas que en toda la historia de México. O sea, en las últimas décadas tenemos muchas reformas educativas inconclusas y que pues no nos permiten tener claridad, ¿no? Entonces, eso efectivamente al final lo que da el rezago educativo, lo que produce el rezago educativo, son problemáticas a futuro, ¿no? En dos planos. Uno más inmediato, que es directamente al bolsillo de los estudiantes, que no van a tener, como no están cualificados, no van a tener el acceso a determinados niveles salariales. ¿Por qué? Porque no tienen el acceso a determinados trabajos que necesitan cierta cualificación. Pero eso no se queda ahí, eso transita a los niveles de desarrollo del país, como decía. O sea, al final pues no tener ciudadanos cualificados, no generar lo que se tiene que generar, bueno, pues trae consigo problemáticas fuertes que nuevamente, bueno, pues si se quieren hacer frente mediante becas y apoyos, pues no estamos resolviendo el problema. O sea, totalmente lo contrario, no solamente estamos dando paliativos a un problema que no está cercano a resolverse. Eh, hay hay una entrevista que salió publicada en el diario El Confidencial a media semana de Yuval Noah Harari, el historiador, filósofo israelí, y dice, en los últimos 2 o 3 años hemos fracasado como especie. No sé si han leído algo de los libros que este hombre Yo ha no. publicado. Es un bestseller, se han vendido miles de libros. El Homo Deus, por ejemplo, es uno de ellos, de los más famosos. Sapiens es otro. Y hay uno de las reglas para el siglo XXI o algo así. Y el último que se llama Imparables, salió publicado no hace mucho. Estamos hablando de un hombre que ha podido vender más de 23 millones de copias de sus libros.
algo sabrá. Y dice, es más fácil explicarle lo que es el dinero a un niño de 10 años que a un adulto de 50 años. Pues preguntan, la importancia del relato o de la narrativa para comprender la naturaleza humana está en el centro de su pensamiento, cultura, religión, tradiciones, sistemas políticos. Las historias que los seres humanos nos contamos a nosotros mismos para entendernos y definirnos qué narrativa usamos para comprender el cambio demográfico podría ser el de una guerra generacional, el boomergedón, la generación tapón, los relatos que explican una juventud empobrecida. Y él responde, mucha gente está adoptando esta narrativa de una guerra generacional, que las generaciones precedentes están destruyendo el planeta, el futuro de la gente joven y que sus intereses están enfrentados. Generalmente, como historiador, soy prudente con estos relatos militarizados y simples que entienden el mundo como una batalla entre dos fuerzas. Casi siempre es más complicado que eso. Si las antiguas generaciones se preocupan poco de lo que hacen, casi siempre es porque piensan en sus hijos, en proveerles de salud, educación y alimentación. Casi todas las cosas que construyen y desarrollan en el fondo son para asegurar el bienestar de las generaciones más jóvenes. No solo es un viaje egocéntrico para mejorar sus propias vidas. La gente joven tiene muchos aliados entre las generaciones de los mayores. Del mismo modo que todos somos descendientes de inmigrantes, todo lo que tenemos de materia y cultura vino de algún sitio. Todo fue desarrollado por gente mayor que nosotros. Prefiero no pensar en esta lógica de jóvenes contra viejos y pensar más en cómo podemos unir esfuerzos para proteger el planeta, el ecosistema que es el hogar de todos nosotros. Tenemos la tecnología, el conocimiento y los recursos para resolver el problema del cambio climático. Lo que no tenemos es, dice, voluntad. No, Yuval Noah Harari dice, lo que no tenemos es sabiduría. Y la sabiduría se adquiere ¿en dónde? ¿Y cómo se adquiere? ¿Cómo se llega a este estadio de bienestar, de salud, de pues, educación, alimentación, que son los 3 puntos que él pone en la mesa, con sabiduría? ¿Cómo se llega a eso? ¿Nos viene del Espíritu Santo? Quizá en algunos casos, quizá en algunos casos. Pero muy excepcionales. No peco de blasfemo en eso, en algunos casos sí, pero en términos reales, si no estudiamos, si no leemos, ¿a qué estamos condenados? A la ignorancia. A la ignorancia. Definitivo. Sí, y yo creo que tiene que ver mucho también con cómo hemos transitado, por ejemplo, o sea, y lo estamos viendo en las crisis, por ejemplo, de las humanidades. Hoy tenemos crisis en las humanidades, es decir, la filosofía no la consideramos algo útil y por ende, pues tendría que salir, ¿no? O sea, todas las humanidades en realidad empiezan a cuestionarse si tendrían que estar en los proyectos, en las propuestas curriculares. ¿Por qué? Porque no le encontramos lo útil. Y el problema, lo que está diciendo el autor me parece muy interesante porque lo que da es que no todo el conocimiento que adquirimos en la escuela tiene que ser aplicable en la inmediatez. O sea, es que hay una autora socióloga que dice, vivimos en la era de la McDonaldización, es que todo tiene que ser inmediato, rápido, y entonces como la filosofía, por ejemplo, y otras ciencias, ¿no? Ya pues no voy a entrar en detalle en cada una, pero vamos a poner de ejemplo la filosofía, no es algo que yo pueda aplicar cual herramienta técnica, ¿no? Muy pragmático el asunto, utilitarista, inmediatamente a la realidad. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿y eso para qué sirve? No nos sirve para nada, cuando me parece que lo que está defendiendo el autor tiene que ver con eso, es cómo nosotros somos capaces de reflexionar, de tener una postura crítica sobre el entorno y cómo nosotros somos capaces también de transformar el mismo entorno a partir de esas herramientas que no las vemos en la inmediatez, pero hoy la escuela pareciera, hay un libro que así se titula, pareciera que quiere ser un parque de diversiones y que todo lo que tenemos que aprender lo tenemos que aplicar inmediatamente. Y yo coincido que claro que tiene que ser, o sea, debe tener una cuestión de, vamos a ponerlo así, de útil, porque al final es algo que tenemos que aprender
pero no se restringe la educación solamente a resolver cosas muy inmediatas, porque lo que perdemos es esta capacidad crítica de posicionarnos frente a los problemas que tenemos y pensar, pero pensar fundamentadamente acerca de cuáles son las plausibles soluciones. Y eso es lo que pasa cuando empezamos a ver asignaturas desde toda el área de humanidades como algo que tiene que salir porque solo estorba pues a este pensamiento que es de la inmediatez. Yo creo que el ejemplo más importante se puede dar con las matemáticas. O sea, las matemáticas, pues mucha gente, muchos jóvenes piensan que sabiendo sumar, restar, multiplicar y dividir, que en ocasiones ni eso saben hacer, porque desgraciadamente hoy ya tenemos una calculadora a la mano en cualquier lugar. Las matemáticas, yo me acuerdo cuando era estudiante, pues ¿para qué me sirve saber logaritmos o para qué quiero saber álgebra o para qué quiero saber ¿Qué te cálculo servía saber usar la diferencial? regla de cálculo? La regla de cálculo. A mí me enseñaron. Te enseñaban a sacar una raíz cuadrada y tú decías, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué me va a Para servir? la cosa más importante que hay en esta vida, aprender a razonar, Exacto. aprender a observar, Exacto. aprender a analizar. Eso es lo más importante que hay en la educación. El pensamiento lógico deriva de la matemática. Totalmente. El pensamiento Eso es deductivo deriva del álgebra, de la trigonometría. Sí, O sea, es, son esa ejercicios es la base. mentales para hacer procesos. Y eso sí es de aplicación inmediata. Claro. ¿Sí? Es que son las cosas que se contraponen, que dices, bueno, ¿por qué nadie se los explica? ¿Sí? El analizar una ecuación en álgebra implica mucho razonamiento, mucho análisis, mucho cómo le voy a hacer para solucionarlo. Otro gran problema que tenemos es cuando dejan las tareas. Yo recuerdo ir a investigar a bibliotecas públicas o privadas, pero sobre todo me acuerdo de la Franklin, creo que estaba ahí en la 7 Norte, entre Reforma y 2 Poniente. Yo me pasé horas buscando libros para poder solucionar, ¿sí? Hoy, pues todos llevan la misma respuesta, todos entraban ya desde hace muchos años a la famosa Encarta y todos llevaban el mismo artículo para una pregunta. Y eso era copiar y pegar. Eso no te ayuda en nada. Entonces, desde ahí empiezan los problemas. La biblioteca ya parece un instrumento del siglo XVIII y la verdad está muy actual. El leer, el tener libros a mano que te permitan ir adquiriendo conocimiento es imprescindible. Hoy todo se resuelve con el Internet. Qué fuerte, qué fuerte. O sea, es que esto es un asunto que quizá los gobiernos debían dedicarle algo más de tiempo y de presupuesto, así como le dedican el tiempo a las 6 de la mañana al informe de seguridad o las mañaneras o las altísimas inversiones en Dos Bocas y esto. El tema clave de una nación es la educación, es la formación de los ciudadanos que van a vivir en el territorio del país. Y no hay forma de darles vuelta, ¿eh? No. Porque tú ves a egresados ya universitarios y no sé si su vocabulario llegue más allá de las 3,000 o de las 4,000 palabras. Y no es que tengamos que aprendernos las 300 y tantas mil que tiene el idioma, pero caray, lo básico para poder comprender y entender es tener un vocabulario. Y ese te lo daban en la primaria. Hoy eso no existe. Yo no sé si todavía en las primarias se lleve la clase. A nosotros nos dejaban algo que se llamaba composición. Y yo me acuerdo que no me caía el 20 que era eso, porque yo pensaba que lo que querían es que uno compusiera una canción. No me quedaba muy claro. Y al final del tiempo, mira a lo que me vine a dedicar. Sí, pero había otra clase todavía más importante que a mí no me tocó ni en México ni en Venezuela, pero sí me tocó en España, que era etimologías griegas y Eso latinas. sí me tocó a mí.
Y eso era... En la preparatoria nos dieron etimologías griegas y latinas y nos dieron lógica también. Pues Jesús, yo estudié hasta tercero de primaria en España. Y sí, me acuerdo de haber llevado etimologías. Sí. Sí. Tenían otras carencias, pero esa todo era esto tenía básica. tenía que ver con un plan educativo, con un proyecto de vida, de hablar el mismo idioma. Y hoy día, con los símbolos, con lo digital, con los memes, Sí, con los emoticos estos, la torre de Babel está cada vez ya, más... ya no sabes ni qué quieren decir. O sea, ahora todo es cuestión de semántica. Y le dices a los chavos, es que es cuestión de semántica. Y dicen, ¿de qué? Es impresionante, man. No. Oye, Ay, doctor, ya le quitamos mucho tiempo, pero es que de veras que es tremendo este tema da para mucho, mucho. Este tema es extensísimo, como debería de ser el análisis que deberíamos tener en las cámaras de esta problemática. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Bueno, pues voy a otras cosas. Tengo otras entrevistas. Doctor Cruz Vadillo, fue un placer. Gracias por estas reflexiones y gracias a Juanito Méndez, que siempre nos hace favor de ayudarnos en conseguir. Doctor, mucho gusto. Un gusto, Gracias, Miguel, un gusto, Miguel. Jesús, hasta luego. Gracias, Miguelón. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Doy los buenos días al arquitecto Lorenzo Moreno de Bolsa Inmobiliaria Puebla. Todos los miércoles nos hacen favor los señores de Bolsa Inmobiliaria Puebla de mandarnos a uno de sus especialistas, de sus profesionales para comentar asuntos que tienen que ver con esta actividad que nos ayuda a los que no nos dedicamos a eso, pero nos vemos afectados siempre cuando compramos, cuando vendemos, cuando andamos buscando casa, rentar, vender, comprar, etcétera. Y hoy, pues el arquitecto Moreno, Lorenzo Moreno, que ya es creo que la segunda o tercera vez que nos acompaña en el programa, nos propone hablar de algo que yo creo que es interesantísimo, las comisiones. ¿Cuánto le debo pagar a un agente inmobiliario? ¿Cuánto me debe cobrar? ¿Quién abusa? ¿Hasta dónde dice uno esto es razonable, es ético o no lo es? Claro que sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto volver a estar contigo para platicar estos temas importantes en el gremio dentro del área inmobiliaria. Y sí, tienes toda la razón del mundo, es más, este tema da para varias sesiones de plática, pero bueno, básicamente es lo lógico de que tenemos que cobrar por el trabajo que realizamos, ¿no? Y esto al ser una actividad que se ha ido desarrollando por costumbre, no nace como tal, como una profesión, una carrera que en la actualidad ya debería serlo por las características que tiene y toda la amplitud de temas que maneja un buen y formado asesor profesional inmobiliario, pues tenemos nosotros la necesidad de cobrar el trabajo de especialización que hacemos. Por costumbre también mucha gente se ha dedicado y nos ha tocado muchas veces que mientras encuentro algo mejor me dedico a vender casas, ¿no? O como a veces comentamos en el gremio, cada vez que se firma un divorcio en los juzgados nacen dos nuevos asesores, ¿no? Sí, claro. Entonces, nosotros nos hemos especializado y dado a la tarea dentro del gremio inmobiliario y muy específicamente dentro de Bolsa Inmobiliaria, pues buscar la manera de trabajar con asesores y gente no nada más profesional, sino certificada en el área inmobiliaria, que hoy se puede hacer. Hay muchas maneras de hacerlo y desde hace tiempo se ha estado manejando el tema de la certificación y la cantidad de características que existen hoy legalmente, profesionalmente, fiscalmente, que nos han llevado a una práctica y una formación más amplia en el gremio. ¿Cómo se hace uno o cómo se hace alguien que tenga el interés de una certificación inmobiliaria? Claro, lo ideal sería poderte acercar a alguna de las asociaciones que existen en Puebla, ¿sí? Y dentro de la asociación buscar
La certificación, varias asociaciones la trabajamos así, y cuando estás tú ahí ingresando y empezando a hacer tus primeros pasos y vemos la seriedad de la intención de profesionalizarse, pues en estos grupos se emiten cada determinado tiempo una invitación para certificarte, ¿no? Ahora, puedes hacerlo a través de otros medios. Digo, la SEP tiene una cédula especial para la certificación inmobiliaria. En algún momento algunas universidades ofrecieron el tema de la certificación inmobiliaria, y es más, hoy en algunas universidades ya existe la carrera para el asesor inmobiliario. Entonces, En la sí UAP hay creo que los había medios. algo, ¿no? Hace Sí, tiempo. hace años, sí, de hecho, la mayoría de los que son parte de Bolsa Inmobiliaria tomaron los cursos dentro de la UAP para certificarse como tal, ¿no? Y bueno, hay otros grupos donde se está haciendo esta certificación, solamente es cosa de entrar a la SEP, a la página de la SEP, y buscar la manera de conseguir tu cédula para certificarte, pero lo ideal es tomar experiencia, porque digo, a final de cuentas, no es lo mismo leerme todo lo que es el reglamento de tránsito que subirme un carro y manejarlo, ¿no? Hay que Por practicar, supuesto, ya, por ya hay que supuesto. acercarte a este tema, porque sí, tocamos ya en la actualidad muchos temas muy específicos y delicados. Y bueno, para cobrar tú un trabajo inmobiliario, pues tienes que brindarle al cliente esa seguridad, la certeza y el conocimiento para poderte atrever a cobrar, le digo, porque O los sea, costos alguien para que tiene cobros, una certificación puede cobrar más que los otros. mira, lo ideal en el país, te estoy hablando de todo el país, en México pueden cobrar desde un 10% como máximo, que lo hemos visto en zonas turísticas, como Los Cabos o lo que es la zona de Cancún y alrededores, ¿sí? Y bueno, tenemos sitios y lugares y personas que cobran hasta un 1% por su trabajo, ¿no? Ahí pues digamos que tiene que ver con el trabajo que realicen y la forma en que sepan negociar el trabajo, pero pues no es lo mismo trabajar con un profesional que te va a dar una base a una persona que solamente va a montar una lona fuera de la casa, no hay mucha diferencia en eso. Qué fuerte, ¿verdad? Pero sí, ponerse en manos de alguien que no es profesional es muy arriesgado. Y quizá muchos pregunten, ¿y cuánto me cobra de comisión? No, pues yo le cobro el 1%. Y tú dices, no, pues este es más barato. O sea, algo Exactamente. razonable son el 10% sería el promedio, digamos. No, eso sería, digamos, en una zona turística donde estamos hablando Ah, de un una zona servicio muy turística. Puebla, diferente. Sí. ¿cuánto sería la media? El 5% es lo ideal. El 5% es una norma ideal para cobro, ¿sí? Nosotros nos manejamos entre un 5 y un 7% por las características de servicio que se brinda, ¿no? Tú llegas conmigo, quieres vender tu propiedad y tengo que hacer una labor completa, no nada más con que, bueno, le dejo las llaves, ¿no? Y ponga su lona y me avisa cuando la venda. Tenemos que hacer un contrato, hoy tenemos que manejar contratos no nada más de adhesión, ¿no? Sino lo que son las cartas estas que conocemos nosotros de protección de datos, ¿no? Porque pues vamos a manejar datos muy confidenciales por ambas partes, tanto el que compra como el que vende, ¿no? Hacer nuestra explicación del proceso de compra, valorar un inmueble desde su costo, porque bueno, muchas veces nos hemos dado cuenta de que una persona pone su lona y dice trato directo. Cuando después de un tiempo que no ha podido vender te busca, tú le dices, oye, ¿de dónde sacas el precio de tu inmueble? No, pues es que aquí en la esquina venden una parecida, a la vuelta una más grande, acá atrás una más chiquita, y el señor hace su valor y resulta que pone su lona y pide, no sé, 5 millones. Pero no se ha dado cuenta que ninguna de las 3 casas de alrededor ya llevan 3 años y no se pueden vender. Entonces, tienes que hacer un análisis, llevarlo de la mano, explicarle el tema del valor, aterrizarlos muchas veces, ¿no? Porque, bueno, la gente siempre tiene ese apego emocional a un inmueble y ese es un valor que muchas veces, pues, no se paga. A nadie le importa que hayas nacido en esa casa y que haya vivido la abuelita y la bisabuelita, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero tanto porque tiene mucho valor sentimental para mí, pues eso no es un costo que puedas cubrir, ¿no? Que estés dispuesto a pagar, como un detalle, digamos, que nos ha tocado vivir. Es interesante, ¿verdad? Que la parte de acercarse a alguien porque cobre más caro o más barato
viene a significar muchas veces uno de los conflictos que después no hay manera de solucionar porque se entra en un círculo vicioso de estos asuntos, ¿no? De Sí, exacto. gente que no es profesional y se paga, ahora sí que pagan justos por pecadores, ¿no? No, nos ha tocado muchas veces. Es más, un proceso adecuado de venta nos obliga a nosotros los asesores a armar un expediente de venta inmobiliaria, ¿sí? En el cual yo tengo que contar una cantidad de documentos que tengo que presentar ante notaría, ¿sí? Estos documentos además los tengo que revisar yo antes, porque aunque sea trabajo del notario, tengo que revisar yo que cuenten, por ejemplo, con características especiales las escrituras. Nos ha tocado alguna vez que llega una persona y dice, quiero vender la casa, ¿no? Aquí están las escrituras. Y cuando te das cuenta, pues no coincide el nombre de esta persona con las escrituras. Y preguntas, oye, ¿por qué? Ah, que la casa era de mi abuelito. Ok, perfecto. ¿Y por qué no está tu nombre? Es que mi abuelito murió el año pasado y yo quiero vender la casa. Entonces debes tener la paciencia de sentarlo y explicarlo que tiene que haber una sucesión intestamentaria, tiene que regularizar los documentos y hasta que las escrituras estén a su nombre podemos operar la venta. Aunque hay características y documentos legales que podrían ayudarnos a acelerar un proceso así, que digo que son temas que también los asesores debemos entender para llevar de la mano a la gente. Son muchos los temas que tiene que saber manejar un asesor inmobiliario, no nada más desde puntos legales, tenemos que entender puntos fiscales, ¿no? Tenemos que entender temas de contratos, tenemos que tener en cuenta temas de pago de impuestos, ¿no? Como ayudarlos, por ejemplo, a exentar un pago de impuestos si es posible. Tenemos que ayudarlos en temas de hipotecas para la persona que quiere comprar y ver si la casa corresponde. Un ejemplo, un inmueble que viene de una sucesión intestamentaria, no vas a poder venderlo a través de un crédito Infonavit, porque el Infonavit tiene sus reglas especiales, ¿no? Pero si tú no lo sabes y le dices al dueño, ya conseguí cliente, te avientas 2, 3 meses de trámite y el día que llegas a la firma o tienes que pasar el documento para Infonavit, pues te lo regresan, ¿no? Pues realmente lo que ocurre es que nosotros como asesores nos quemamos por la inexperiencia, ¿no? La gente piensa, pues este cuate ya me hizo perder tiempo y clientes por ser una persona inexperta. Hay muchos temas que tenemos que analizar nosotros desde el momento en que llega un inmueble, armar este expediente que te comento, ir de la mano con el cliente, considerar temas como, por ejemplo, si el inmueble se adquirió dentro de un vínculo matrimonial, a lo mejor hoy se divorciaron y 15 años después quieren venderlo y le explicas, como nos tocó en algún momento con algún cliente, oye, pues, ¿qué onda con el documento de divorcio? ¿Lo hay o no lo hay? No sabes qué, no me interesa, yo no quiero saber de él, etcétera. Bueno, yo entiendo que no quieras saber de él, pero está aquí en el documento de compraventa y necesitamos, si no hay una acta de divorcio, pues que firmen también. Y entonces Ese son es el temas. plus que te da un agente profesional. Claro, la asesoría completa, o sea, por esto digo que no nada más ir a poner la lona, o sea, es un tema de analizar el contexto que tiene el cliente, ¿no? El tema de la negociación es importantísimo, tienes que ser muy delicado y fino. ¿Por qué? Porque toda negociación nos tiene que llevar a un ganar, ganar. Entonces, tanto el que vende, pues quiere obtener el mejor precio, igual el que compra quiere el mejor precio. Entonces, tú como asesor tienes que aprender a equilibrar, porque a final de cuentas, los dos son mis clientes, como me pasó exactamente el día de ayer, una persona hace una oferta y tengo que pasársela al cliente, ¿no? Y se siente presionado el comprador y le digo, no se preocupe, yo voy a realizar mi trabajo de tal manera que los dos puedan sentirse satisfechos porque aunque usted no lo vea, si yo hago bien mi trabajo, próximamente usted va a ser mi cliente o me va a recomendar con alguien. Entonces tenemos que hacer un trabajo en equilibrio tanto para comprador, para vendedor, pero al final de cuentas al asesor, si hace bien las cosas, le corresponde una recomendación a futuro por el buen trabajo que llegas a realizar, ¿no? ¿Qué piensas de los que usan el argumento de que colocan una manta donde dicen vendo la casa, esto trato directo? Ahí hay un tema. Si no se ha ocurrido, porque hay algunos, no, muchas veces algunos asesores no entienden que esto es un negocio comercial y hay que traer en movimiento los inmuebles.
y piensan, es que este inmueble no lo voy a compartir con nadie porque quiero mi 2% de comisión para mí solo, ¿no? Hay gente que así lo ve y pues son 2, 3 años y no venden el inmueble. Y muchas veces los hemos encontrado con realmente el trato directo. Cuando tocas la puerta, te dice el propietario, es que yo no trabajo con asesores, ¿no? Y te pueden cerrar la puerta en la nariz, pero cuando ya tienes experiencia, pues la pregunta ideal, oiga, disculpe, ¿por qué no quiere trabajar con un asesor inmobiliario? ¿Ha trabajado con alguno? Y me he sorprendido que la mayoría de las veces la respuesta es nunca he trabajado con un asesor. Entonces, es donde con esta experiencia tú retomas el tema y le dices, permítame comentarle cuál es mi trabajo, cuál es el proceso que yo realizo para que usted tenga el conocimiento. Y si le interesa, podemos hacer un buen trato y lo ayuda a vender el inmueble. En 15 minutitos máximo le explico cuál es mi proceso de trabajo y pues la verdad, la gran mayoría de las veces me acaban entregando el inmueble porque el señor no tiene conocimiento. Arquitecto, digamos que como comprador, si tienes el interés en un inmueble, ¿debías de desconfiar cuando ves el anuncio trato directo? No, No. no, pero sí. Pero tú sí puedes vas, como comprador buscar a un inmobiliario y decir, oye, ¿puedes ver esto, por favor? sí, es la mayoría de las veces. Por ejemplo, yo he tenido clientes que me han llamado y me dicen, oye, vi un inmueble en tal lugar. Hay manera, apenas nos tocó una persona de Estados Unidos, quiero que me ayudes a comprar un terreno y tienes que hacer todo el proceso en representación de la persona de investigar. Ya en el proceso de la venta hay otros temas legales que debes conocer tú para poder operar la venta, porque recordemos que uno de los temas importantísimos hoy que debemos entender los asesores es la famosa ley antilavado, ¿no? Ah, de Tengo que ver veras, de dónde claro, vienen los recursos, analizar, ¿no? delicadísimo. Sí, entenderlo. Si tú no lo entiendes y se le hace fácil a una persona decir, oye, ten 5 millones en una bolsa y cómprame una propiedad, te puedes meter en un gravísimo problema, porque además, si tú no entiendes que hay un límite de cantidad de efectivo que puedes operar en la compra inmobiliaria, al rato no le vas a poder regresar la maleta a esa persona. Sabes que solamente me aceptaron 750,000 pesos y el resto lo tienes que transferir, porque si fuera una situación peligrosa, pues no creo que esta persona tome muy a bien que le regreses la maleta con una cantidad o todo el dinero y no le operes cuando primero se la aceptaste, ¿no? Es muy delicado. En la actualidad todo el tema operacional inmobiliario, porque además somos una profesión observada por el tipo de sistema y de operaciones que realizamos, tenemos que entender muy bien una ley antilavado, ¿no? Una ley de extinción de dominio también, o sea, por eso te digo que es necesaria la profesionalización, la preparación, el tomar cursos. En Bolsa Inmobiliaria constantemente estamos tomando cursos para capacitarnos, como apenas que tuvimos un nuevo cambio a la ley, ¿sí? En la cual nos están limitando la forma en que operamos, ¿no? Nos van a revisar por parte de Profeco nuestros contratos, qué deben decir, cómo deben ofertarse, si nosotros trabajamos para un desarrollador, qué debe cumplir el desarrollador, qué puedo poner o no poner en mi anuncio, en mis lonas. Todo eso debemos estarnos actualizando y es necesario tomar muy, muy en serio el trabajo inmobiliario, desde el saber o tener la obligación de estar dados de alta y estar emitiendo facturas para estar ayudando a nuestro trabajo, ¿sí? Y al mismo tiempo al cliente que nosotros tenemos que emitirle una factura. Por eso tenemos que saber manejar el tema de la comisión. Y bueno, hoy que también ya hubo un cambio en el tema de reciclo, pues hasta nos beneficia a nosotros también, ¿no? Claro, es muy interesante lo que se propone en estas relaciones de alguien que compra y alguien que vende. Hay un elemento Claro, importantísimo, la confianza, la sí, ética sí, que se ejerce. claro. Los tabuladores que han puesto ahora a los notarios, ves que hay Sí, lo acaban de anunciar. ¿Esto cómo les afecta o les beneficia a los inmobiliarios, arquitecto? Mira, no nos afecta, sí nos beneficia porque se da mucho en la situación de que cuando vas a operar un inmueble en la venta, pues los clientes siempre te decían, oiga, ayúdeme a buscar al notario que me cobre menos, ¿no? Sí, Porque es importante saber que las dos partes pagan impuestos. El que vende un inmueble está en la obligación de cubrir un impuesto sobre la renta.
¿sí? Te hablaba de casos y características donde podrías buscar la exención para tu cliente, que es un tema también muy específico, pero el que compra también paga el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles, que es un porcentaje definido, más lo que tienen que pagar de honorarios al notario, que ya sabes que se daba de chile, de mole y de dulce, y de manteca además, ¿no? Entonces la gente siempre estaba buscando eso. Hoy nos va a permitir tener la seguridad nada más de validar, porque también hemos visto que últimamente ya han censado o eliminado algunos notarios por temas un poco Y extraños en su les han operar. quitado patente, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos que buscar también a las notarías que tengan más seriedad en su trabajo, ¿sí? Y bueno, ya nos va a permitir tener un tabulador que nos dé una idea más clara de cuánto va a tener que pagar el cliente dentro de estos temas, los impuestos, los honorarios notariales, y pues nos ayuda más a tener más confianza sobre solamente elegir a un notario que nosotros consideramos podamos validar, no nada más como más legal, ¿no? Sino transparente y además rápido en su trabajo, porque bueno, hemos sabido de notarías que tardan bastante tiempo en entregarte una escritura y pues eso también genera molestia y desconfianza en el cliente que compra, ¿no? Claro, claro. Ahora, si tú me permites, quisiera comentarte exactamente qué no incluyen los honorarios que cobra el asesor inmobiliario en el tema de comisión, porque hay mucha gente que está equivocado en este tema. Yo como profesional inmobiliario no voy a cobrarte mis honorarios por pintar tu casa que necesita mantenimiento, ¿no? O a regalar tus tuberías que necesitan mantenimiento, o podar tu jardín, ¿no? O irte a tramitar la carta de no adeudo predial, de no tramitar la carta de no adeudo de agua, ¿no? O dar de alta tu recibo de luz para que puedas tener una referencia del CFDI y ayudarte en tu tema de impuestos. Hemos descubierto que muchos compañeros, además de que cobran el 1% de comisión, se ponen a pintar la casa para darle una manita de gato para que la puedan vender más rápido. Ese tipo de temas no le corresponden a un asesor profesional inmobiliario. La obligación de tener un inmueble en las mejores condiciones son del propietario. Y si así no lo hiciera, también es mi obligación hacerle ver el valor adecuado por ese inmueble que no está en las mejores condiciones, porque tampoco se trata de saber que si la gente está en una dificultad económica, le diga, pues métele otros 150,000 para que la pueda vender más cara. Véndela como está, pero considera la situación del valor porque la persona que la va a comprar va a invertir en el inmueble. O sea, esos trabajos de conciencia nos tocan a nosotros para ir guiando, como comentas tú, en esa legalidad y transparencia y confianza a nuestros clientes. Ser transparentes, decir la verdad, porque bueno, muchos compañeros y gente en nuestro país estamos acostumbrados a sobarle la espaldita a la gente antes de soltarles el trancazo, ¿no? Es ser transparente, es decir la verdad, cómo se encuentra un inmueble y su valor y situación actual para que podamos operar de la mejor forma el inmueble, porque si no van a pasar 2, 3, 4, 5 años si no lo vendes porque tú sigues creyendo que el valor de tu inmueble es mayor y si te esperas, pues pueden pasar otros 3 años y vender el inmueble. No digo que no ocurra, pero si tu tema es de hacerlo de manera eficiente, tienes que dejarte llevar por un asesor inmobiliario que tenga la experiencia y tenga el conocimiento. ¿Qué hay de cierto, según tu pues, experiencia, en esa frase de cuando te compran, vende? Mira, yo tengo muchos clientes con los que me ha ocurrido eso. Es más, el cliente de ayer, ¿no? Me dio un precio por un inmueble, vino una persona la semana pasada, le interesó, me dijo que iba a regresar con su esposo, volvimos a hacer el recorrido para la casa, todo el recorrido me fueron comentando que los ayudara, que querían bajar el precio, que había detallitos en la propiedad, que considerara su gasto de notaría, todo eso son frases que oímos todos los días a la hora de querer vender un inmueble. Mi respuesta es, no se desgasten, háganme una oferta. Yo se la paso al cliente y quien toma la decisión es él. Sí, digo, yo sé cuál es un monto mínimo de venta, porque tampoco cuesta 2 millones que me ofrezcan uno, pues estoy en la obligación de decirle al cliente eso que me dijeron, porque ahora con pandemia, no tienes idea la cantidad de inmuebles que vendieron muy abajo del valor, pero muy abajo de su valor por necesidad.
Aprendimos que hay que pasar todas las ofertas, ¿no? Pero también sabes cuáles te van a decir que no van a pasar. Y ahí mismo me comentaron un precio. Hoy, gracias a las herramientas como el WhatsApp, se lo pasé de inmediato. En 5 minutos me respondió el cliente, va, ¿no? A la oferta que me dijeron me la aceptaron. Y los señores felices de la vida porque aceptaron su oferta. Entonces, si te compran, vende. Este señor dijo, me compran, vendo, ¿no? Claro, está en la conciencia de hacerle ver cuando a veces la oferta es demasiado baja y debes tomar conciencia. Es más, si alguien compra un inmueble por abajo del valor que tiene catastral, estás en la obligación de decirle, oye, pero tú vas a pagar los impuestos de esa diferencia, porque la autoridad fiscal determina que hay un beneficio para ti y vas a tener que cubrir la diferencia. Ese impuesto, sí, lo vas a pagar tú porque es un beneficio para ti. Todo eso debemos saberlos para podérselos comentar al cliente y llevarlo siempre en la conciencia. Entonces, si te compran, vende. Es un buen principio, o sea, sigue siendo válido. Siempre, siempre, para hacer negocio siempre. Aquí se trata de operar, porque también, pues, debemos tomar conciencia que mi cliente va a recibir un dinero y probablemente de ese dinero me diga, oye, quiero invertir un tanto en un tema inmobiliario. Siempre nosotros estamos en la posibilidad de hacer negocios y acercar al inmueble. Hoy sabemos con estos temas de inflación y todo lo que ocurre de un año a otro, ¿no? Que están las experiencias tremendas desde hace 3 años, que la mejor inversión, como dijera mi abuelita y mi bisabuelita, están ladrillos. Entonces, aunque sea algo pequeñito, pero mete tu dinero porque te va a dar más de lo que te paga el banco. Entonces, mételo ahí y está protegido tu dinero y siempre va a ser seguro tenerlo dentro del tema inmobiliario, ya sea terrenos, casas, lo que tú gustes. Está bien. Muy interesante, como siempre, todos los comentarios que nos facilitan los señores miembros de Bolsa Inmobiliaria Puebla. No Sí, sé claro. si quieras agregar algo más, arquitecto. Bueno, pues la verdad es que hay muchos temas que abarcamos, ¿no? El tema de gestorías, ¿no? De que los trámites que tienen que hacer antes de la venta, ¿no? El tema de inversiones, como tocamos ahorita. Si alguien llega y me dice, oye, quiero invertir un dinero, yo debo tener conocimiento del ROI que tiene un inmueble. Si te conviene por retorno de rentas, ¿cuánto te va a dejar de utilidad? ¿Te conviene más una casa, un local comercial? ¿Te conviene más en Puebla? ¿Te convierte más en Morelos? ¿Te convierte más en Cancún? Todos esos conocimientos los debemos tener nosotros y los contactos para operar. Imagínate, llega una persona que me dice ahorita ya traigo 10 millones de pesos, los quiero invertir, ¿no? Y a lo mejor me gana el ansia y lo hago comprar una cabaña en las faldas de la Malinche y que él quiere utilizar como inversión. Pues me va a decir, oye, ¿y la utilidad dónde está? ¿No? Si yo tengo el conocimiento, le digo, oye, pues abre ahí un centro de vacaciones y ahora con el tema del Airbnb puedes hacer, o sea, si yo tengo conocimiento, puedo llevarlo de la mano, decirle, ¿sabes qué? Tráete tu dinero y vamos a meterlo allá en Tulum y cómprate un par de apartamentos y yo te regreso un retorno del 14% anual de tu inversión. O sea, es mi obligación conocerlo. Los reglamentos que hay en Infonavit, en el Fobiste, los reglamentos bancarios, cómo puedo operar para la venta, ¿no? Hay muchísimos temas, el tema de negociación, la revisión de contratos que vamos a realizar, cómo, si alguien me dice, oye, me interesa esta casa, pero te la puedo comprar en 6 meses, pues hay gente que si no sabe llevar al cliente se le van, los 6 meses son muchos. Pero como yo sé hacer mi trabajo, ¿qué te parece si hacemos un contrato de promesa de compra-venta? Dejas apartado el inmueble y en 6 meses te lo vendemos. Ah, no, pues sí se puede, claro que se puede, ¿no? La idea es ayudar a la gente a operar, a que se cierren las operaciones y también me ha tocado, hasta 1 año hemos tardado en un contrato para poder hacer una venta, pero es porque tengo el conocimiento de cómo hacerlo, que te comento, los asesores del 1% ni idea tienen de cómo se opera, ¿no? Es más, hoy nosotros debemos conocer del marketing digital inmobiliario porque tú quieres que ponga tu inmueble en venta, pero a lo mejor la lonita no es suficiente, ya lo subo a redes sociales, hoy trabajamos ya en el TikTok, trabajamos haciendo videos, tenemos más calidad de trabajo, hay compañeros dentro de Bolsa Inmobiliario y sobre todo los más jóvenes que están trabajando este tema ya de promover inmuebles en las plataformas digitales con excelentes resultados. Hay mucho que te va a ofrecer siempre un asesor inmobiliario calificado, ¿sí? Y en Bolsa Inmobiliaria, pues nosotros tenemos a los mejores. No te puedo recomendar por ahí un par de señores que sus nombres empiezan con H y con R, ¿sí? Que son excelentes asesores y además son los masters ahí, ¿no?
Está bien. Con H y con R. Está bien. Claro. Muy bien. Muy bien, pues te lo agradezco mucho, como siempre, muy interesante. Muy interesante. Sí, Muchas sí, gracias. sí. El día que gusten seguimos hablando de estos temas. Hay mucho que aprender. El tema de inversiones también es un tema muy, muy interesante que tiene su sentido, como alguna vez platicamos en un video anterior. Hay gente que quiere invertir, pero las inversiones inmobiliarias tienen edades. No es lo mismo una persona que tiene 60 años o uno que tiene 30, ¿no? Son temas diferentes y que hay que saber llevar de la mano. Siempre en beneficio del cliente, en buscar que tenga las mejores ganancias y utilidades, porque ese es nuestro trabajo. Muy bien. Arquitecto, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu invitación. Ya saben que estamos para servicios, ¿no? Puebla. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Buenos días.